Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Reino del sueño. El despierto Megumi Fushiguro se sentó lentamente, con los sentidos alerta. A su alrededor había un callejón estrecho, familiar, pero ligeramente distorsionado, como un recuerdo desvanecido. Escaneó su entorno, calculando ya su próximo movimiento. Separados de nuevo. No fue una sorpresa. Todos los que entraron en el reino del sueño al mismo tiempo habían sido dispersados. Su máxima prioridad era clara: encontrar a Yuji Itadori. Megumi salió del callejón, moviéndose con cautela por la calle vacía. Mientras caminaba, dejaba marcas sutiles atrás, señales que solo alguien como Yuji reconocería. Si Yuji las veía, sabría que Megumi lo estaba buscando. Itadori, espero encontrarte rápido. Tú y Tsumiki no pueden permitirse el lujo de quedarse afuera demasiado tiempo. Su búsqueda no había avanzado mucho cuando el destino intervino, aunque si fue fortuna o infortunio, Megumi aún no podía decirlo. Se encontró con una vista familiar, una persecución grupal. Un puñado de individuos corrían por la calle, claramente huyendo de otros detrás de ellos. Ambos grupos parecían desaliñados y tensos. La brecha de poder entre ellos aún no se había ampliado, probablemente porque el juego todavía estaba en sus etapas iniciales. Megumi, de pie solo en la calle, atrajo naturalmente la atención. Desde la distancia, los grupos asumieron que era solo un transeúnte. El grupo que huía cambió de rumbo deliberadamente, corriendo hacia él. Su intención era inconfundible: usarlo como distracción. Y sus perseguidores, bueno, no iban a dejar pasar la oportunidad de una posible muerte. En este reino donde el poder sobrenatural del Jujutsu reinaba supremo, el hambre de fuerza era insaciable. Aquellos que habían elegido entrar en el reino del sueño ya habían demostrado que lo arriesgarían todo. Algunos ya habían despertado las formas iniciales de sus técnicas malditas. Aunque débiles, el mero sabor del poder había deformado su juicio. Codicia. Ira. Ignorancia. Los tres venenos embotaron sus mentes y endurecieron sus corazones. La precaución se había ido. La moralidad, olvidada. Estaban desesperados por llegar a la línea de meta de este retorcido juego y apoderarse del poder que les esperaba. Así que cuando vieron a un civil solitario, aparentemente indefenso, su elección fue obvia: mátenlo. Luego persigan al resto. Los atacantes cargaron, armados con armas rudimentarias. Pero Megumi no se inmutó. Evaluó tranquilamente el campo de batalla. Ignorar al grupo que huía. Centrarse en los perseguidores. Ellos eran la amenaza. Un atacante entrecerró los ojos, notando algo sobre el rostro de Megumi. Ese tipo, espera, no es él. El reconocimiento parpadeó en sus ojos, pero antes de que pudiera terminar la frase, Megumi golpeó primero. 5 en total. Todos tenían técnicas, pero su energía maldita era lamentable. Sus ataques eran descuidados, su control torpe. No tardó mucho. Megumi se deshizo de ellos con precisión, cada golpe calculado. Cuando terminó, se quedó en silencio, apenas sin aliento, su energía maldita sutilmente reabastecida. No había emoción en sus ojos. El reino del sueño, esta era su última oportunidad. Su oportunidad de someter al último de los Shikigami de las 10 sombras. Mahoraga, la más peligrosa e impredecible de las 10. Para derrotar a Mahoraga, necesitaría una fuerza de combate abrumadora. Su perro prisión malvado y toro demonio eran poderosos, sí, pero no lo suficiente. Mahoraga era diferente. Una criatura que podía adaptarse sin cesar a cualquier técnica o poder utilizado en su contra. Como un juego de piedra, papel o tijera que nunca perdía, eventualmente superaría cualquier cosa que se le arrojara. A menos que fuera aniquilado con un solo golpe abrumador, Mahoraga se adaptaría, sobreviviría y tomaría represalias. Hace mucho tiempo, un jefe de la familia Zenin convocó a Mahoraga en la batalla, arrastrando al jefe de la familia Gojo, que empuñaba tanto el ilimitado como los 6 ojos, al ritual de subyugación. ¿El resultado? Destrucción mutua. Hasta el día de hoy, ningún usuario de las 10 sombras había logrado domar a Mahoraga. Era una paradoja eterna. Para derrotar a Mahoraga, necesitabas más poder que Mahoraga, pero no podías obtener ese poder sin derrotarlo. Un callejón sin salida. Pero Megumi tenía una teoría, una conjetura. Había visto cómo el perro prisión malvado evolucionó hacia el toro demonio a través de la amplificación de técnica. Entonces, ¿qué pasaría si pudiera amplificar y fusionar los 9 Shikigami, excluyendo a Mahoraga, en una sola fuerza aterradora? ¿Sería eso suficiente? El reino del sueño podría ofrecer la oportunidad. Había menos restricciones aquí. Menos reglas. Más posibilidades.
Todo lo que necesitaba, era poder. Y si tenía que convertirse en un carnicero para adquirirlo, si tenía que mancharse las manos y enfrentar el juicio más tarde, que así fuera. Miró hacia los supervivientes temblorosos de antes. Aún no, se dijo a sí mismo. Les dio una advertencia en su lugar, incluso ofreció un nombre, Yuta Okotsu, como alguien que lideraba los esfuerzos de rescate. Luego se desvaneció, listo para cazar, cazadores. En otra parte del reino del sueño, Yuji Itadori tropezaba por una ciudad inquietantemente tranquila. No había muchos jugadores aquí, todavía no. Yuji todavía estaba tambaleándose. En su mente, el momento se repetía una y otra vez. Tsumiki, lo había apuñalado. ¿Por qué? ¿Cómo pudo ella? Esa hermana amable que Megumi había descrito, ella no lo haría, no podría. ¿Qué pasa si esa no era realmente ella? Yuji apretó los puños. Más que su propio dolor, le preocupaba lo que esto significaba para Megumi. Debe estar sufriendo. Pero no había tiempo para el dolor. No había forma de llegar al mundo exterior. Tenía que sobrevivir aquí primero. Tienes que matar a 100 personas para irte. Las palabras resonaron en su mente. Una condición cruel. Yuji lo odiaba. No podía simplemente matar a personas al azar para escapar. No importaba la justificación, él no era ese tipo de persona. ¿Qué debería hacer? Suspiró. Era inútil pensar en ello. Seguramente Gojo-sensei o alguien más vendría por ellos pronto, ¿verdad? Por ahora, necesitaba seguir moviéndose. Yuji vagó por la ciudad durante lo que parecieron horas, finalmente encontrando a un jugador solitario. En el momento en que saludó a la persona, se abalanzó sin dudarlo. Yuji pudo sentir la intención. Malicia pura. Este oponente no tenía energía maldita. Apenas se registraba por encima del promedio. Pero no era un aficionado, estaba desesperado. Yuji no tenía ninguna técnica, pero eso no importaba. Su destreza física era absurda. Incluso sin energía maldita, la fuerza, la velocidad y la resistencia de Yuji estaban a años luz del humano promedio. En otra vida, podría haber sido una leyenda olímpica o un antiguo guerrero elogiado en canciones de batalla. Aquí, en este mundo distorsionado, Yuji seguía siendo un monstruo. Derribó al oponente rápidamente. Sorprendido de seguir vivo, el atacante derrotado levantó la vista, jadeando. ¿Por qué no me mataste? No tengo amigos conmigo. Yuji negó con la cabeza. No te mataré. Puedes enfrentar un castigo, pero, no vendrá de mí. El hombre se rió amargamente. ¿Qué? ¿Eres una especie de héroe? ¿Viniste aquí para salvarnos? Su voz se alzó con ira. No actúes tan moralista. Todos aquí elegimos esto. Todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Vinimos aquí por poder. ¿Y ahora te paras ahí como un santo, predicando el perdón? Ahórramelo. Yuji se mantuvo tranquilo. No elegí venir aquí. Fui forzado, pero eso no importa ahora. Respiró hondo, luego habló con tranquila resolución. Alguien me dijo una vez, si puedes ayudar a alguien, hazlo. Tanto como puedas. Así lo haré. Incluso si no puedo salvar a todos aquí, si puedo salvar a una sola persona, entonces vale la pena. El hombre se quedó en silencio. Yuji se giró, sus pasos firmes mientras se alejaba. En este reino retorcido de codicia y muerte, él seguiría siendo quien era. Un chico que creía que salvar incluso una vida, importaba. Actualización del juego, primera etapa. Cada jugador recibirá la ubicación del jugador más cercano después de completar una ejecución. La autenticidad ha sido mejorada. Más jugadores serán desplegados pronto, que alcancen la victoria. El mensaje resonó en las mentes de todos los atrapados dentro de la barrera. La voz, no identificable por género, sonó débilmente en sus oídos, repitiendo el mensaje 3 veces antes de desvanecerse. Este anuncio repentino atrajo naturalmente la atención de cada participante, aunque las partes en las que se centraron variaron según su intención. Para Akutagawa Kaoru, una cosa se destacó: la capacidad de obtener la ubicación del siguiente jugador más cercano. Era perfecto. No más pérdida de tiempo. No más incertidumbre. Adiós. Kaoru movió tranquilamente su dedo hacia una figura ensangrentada que se arrastraba lejos con miedo. Aunque no sostenía nada, su movimiento llevaba una fuerza oculta. Sin previo aviso, apareció un agujero sangriento en el pecho de la víctima. La vida se desvaneció en un instante, y el cuerpo comenzó a desvanecerse en el suelo del reino del sueño. Kaoru permaneció quieto, los ojos cerrados por un breve momento. Luego sonrió débilmente. Había recibido la ubicación del nuevo objetivo. Energía maldita, reclamaré este poder. Y después de eso, traeré el juicio. Akutagawa Kaoru tenía 22 años. Su vida había sido fluida.
sobresaliendo en lo académico y ganando admiración fácilmente. Aunque su inteligencia a menudo lo hacía distante, lo disimulaba bien. Se esperaba que viviera una vida normal y exitosa. Un trabajo estable, una pareja hermosa y, finalmente, una familia cálida. Pero esa vida se hizo añicos, por las maldiciones. El brote de maldiciones que cambió el mundo dejó devastación a su paso. Aunque las autoridades hicieron lo que pudieron, Kaoru estuvo entre los pocos desafortunados afectados personalmente. El día que sucedió, ni siquiera pudo recordar cómo llegó al hospital. Solo recordaba estar de pie frente a dos cuerpos mutilados, sus padres, mientras hombres con batas negras ofrecían condolencias mecánicas. Le dijeron que una maldición había atacado su vecindario. Sus padres no sobrevivieron. Lo máximo que obtuvo de su explicación fue que los hechiceros Jujutsu responsables no respondieron a tiempo. Él solo organizó el funeral. Vio los restos de sus padres, medio destruidos. Lo que más lo atormentaba no era solo sus muertes, era que la gente le decía que tenía suerte de tener cuerpos para enterrar después de un incidente con una maldición. La maldición que atacó su casa debería haber sido manejable. El único problema: el hechicero designado del área no logró detectarla a tiempo. No emitieron una advertencia de evacuación. ¿El resultado? Docenas murieron. El hechicero responsable fue castigado, pero con la escasez de personal, no fue más que una palmada en la muñeca. Regresaron a su puesto como si nada hubiera pasado. Kaoru no podía aceptarlo. Su dolor se retorció en furia. ¿Dónde estaban los protectores? ¿Los héroes? ¿Los hechiceros? Dijeron que las maldiciones provenían de emociones negativas. Si es así, ¿por qué su odio no dio a luz a una? ¿No era suficiente su dolor? No. Era suficiente. Suficiente para destruirlo. Pensó en acabar con su vida. Esa era la única conclusión lógica a su dolor. Pero entonces, vino el reino del sueño. Comenzó con un sueño. Alguien, algo, le habló de un lugar donde se podía obtener poder. Donde la energía maldita podía ser suya. ¿El costo? Matar a otros jugadores en un mundo parecido a un juego. Estuvo de acuerdo al instante. Si este mundo se construyó sobre monstruos y derramamiento de sangre, entonces él se convertiría en el peor monstruo de todos. Mejor quemarse que desvanecerse. Su primer objetivo fue una chica. Ingenua, curiosa, esperanzada. Ella pensó que el reino del sueño era una aventura. Él desempeñó el papel de un amable extraño. Mintió descaradamente. La engañó. Y cuando ella dudó ante las reglas, cuando flaqueó, él la mató. Sí, los jugadores revivieron eventualmente, pero eso no borró el horror en su rostro. O la parte de sí mismo que sintió morir en ese momento. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Humanidad? No. Eso no vale nada. Aplastó el sentimiento. Esa fue la última vez que dudaría. A partir de ahí, comenzó la matanza. En el caos, despertó su técnica maldita. Movimiento vacío. Después de probarla, descubrió que manipulaba las vibraciones. Cualquier movimiento que creara, un puñetazo, un chasquido, un movimiento, podía llevar energía violenta. Podía matar a alguien desde lejos, derrumbar edificios, amplificar el daño más allá de la física. Cuanto más mataba, más fuerte se volvía. Ahora podía provocar pequeños terremotos con facilidad. Aún así, sabía que no era suficiente. Los hechiceros de élite en las transmisiones en vivo eran monstruos. Su poder era aterrador. Comparado con ellos, Kaoru apenas estaba rascando la superficie. Pero eso no importaba. Seguiría luchando. Seguiría matando. Seguiría evolucionando. Hasta el final. Las nuevas reglas solo ayudaron. Ahora podía encontrar jugadores más rápido, perdiendo menos tiempo. Una flecha guía apareció ante sus ojos, flotando antinaturalmente pero claramente visible. Le señaló a su próxima víctima. Un jugador escondido en una estructura cercana. A Kaoru no le importaba el tipo o la fuerza de la persona. El resultado ya estaba decidido. Destroza. Reunió energía maldita en su puño, luego golpeó el aire. La onda expansiva estalló violentamente, las vibraciones se ondularon y retorcieron la física misma. El pequeño edificio se derrumbó bajo una presión invisible, convirtiéndose en polvo y escombros en segundos. Kaoru observó, inexpresivo, cómo la estructura colapsaba. En el momento en que sintió el débil aumento de poder, se dio la vuelta, buscando ya a su próxima presa. Gracias a la nueva actualización, ya no necesitaba cazar sin rumbo. Estaba practicando sin descanso, refinando sus habilidades de combate, empujando los límites de su técnica. Si un hechicero Jujutsu viera su progreso, lo llamarían un prodigio. Pero Kaoru no se veía a sí mismo de esa manera. No quería elogios. Quería poder.
Más, y más, y más, hasta que el dolor dentro de él finalmente se callara. ¿Cuántos ahora? ¿1000? ¿10.000? Lo que sea. Al siguiente. Se acercó a un nuevo objetivo, otro jugador. Este se paró con confianza entre una multitud. Kaoru sonrió. Hola, dijo. Antes de matarte, te dejaré decir tu nombre. El joven se giró hacia él, imperturbable. Mi nombre es Yuji Itadori. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yuji Itadori planteó esta pregunta con calma. Después de su demostración de fuerza anterior, había vuelto a ser el estudiante de secundaria ordinario que era. No había matado al otro hombre, porque creía que el hombre todavía tenía una oportunidad de redención. Lo había visto antes. Personas que arremetían debido al dolor o la incomprensión. Este no era diferente. Su odio por los hechiceros Jujutsu, aunque equivocado, no carecía de fundamento. Yuji entendió que no todos en el mundo Jujutsu eran como los de Jujutsu Hai. Había quienes se extraviaban, usuarios de maldiciones y otros que torcían sus ideales. Pero eso no significaba que todo el sistema estuviera podrido. Entonces, tomó una decisión: ofrecerle al hombre una oportunidad. Deberías venir conmigo, dijo Yuji. No puedo dejar que sigas así, lastimando a otros. Si odias el tipo de personas que crees que son hipócritas, entonces sé diferente. Ven conmigo y salva a la gente en su lugar. Si desprecias en lo que se ha convertido este mundo, entonces conviértete en el tipo de persona que respetarías. El hombre lo miró fijamente, indescifrable por un momento. Su expresión cambió, en conflicto. Pero finalmente, se burló y giró la cabeza, aunque no con la misma hostilidad de antes. Observaré tu tonto sueño, y lo veré desmoronarse. Ya no intentaba defenderse. Tal vez era la fuerza de Yuji. O tal vez, alguna parte de él se había conmovido. Pero luego murmuró en voz baja. No, no puedo pensar de esa manera. Necesito ver quién eres realmente. Takeda Hyou se recordó a sí mismo su odio original. Aún así, cuando vio a Yuji de pie y comenzando a caminar, lo siguió en silencio. Mi nombre es Yuji Itadori. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó Yuji. HMPH. No necesitas saberlo. Las nuevas reglas del Reino del Sueño, localizar jugadores después de una muerte exitosa, no fueron de mucha ayuda para Yuji. No estaba concentrado en cazar. Mientras avanzaba, se encontró con varios otros jugadores, ninguno de los cuales estaba afiliado a Jujutsu Hai. La mayoría eran recién llegados, atraídos al Reino del Sueño en busca de poder, a pesar de las advertencias de las autoridades. Algunos estaban asustados. Algunos estaban desesperados. Otros ya habían comenzado a caer en espiral. El primer instinto de Yuji fue razonar con ellos. Muchos aún no habían sido endurecidos por el sistema. Algunos, una vez que se les mostró la verdad, optaron por alejarse de la violencia. Y así, su grupo comenzó a crecer. Aún así, no todos aceptaron su mano. Algunos fingieron rendirse e intentaron matarlo. Algunos habían abandonado su humanidad por completo. Yuji nunca afirmó que podría salvar a todos. Era solo un adolescente con fuerza. Cuando llegó el momento, no tenía miedo de luchar contra aquellos que realmente lo merecían. El Reino del Sueño amplificó la fuerza a través del conflicto. Y mientras Yuji luchaba, su cuerpo, ya una potencia, se hizo más fuerte. Su energía maldita floreció. Aún así, no había despertado una técnica maldita. Si fue por la forma en que entró, o algo innato, no lo sabía. Pero no dejó que eso lo ralentizara. La fuerza fue suficiente. A medida que el equipo creció, se hizo más fácil ganar confianza. Los nuevos jugadores veían seguridad en los números. Se unieron sin dudarlo. Por supuesto, no todos creyeron. Algunos grupos huyeron en el momento en que vieron al equipo de Yuji. Otros intentaron atacar, pero los números eran demasiado grandes ahora. Pocos se atrevieron a luchar abiertamente. Yuji no persiguió a los que huyeron. No tenía ningún deseo de propagar más violencia. Pero no importaba cuán grande creciera su equipo. Los problemas los encontraron de todos modos. Llegó en forma de un cazador solitario. Entró en la calle delante de ellos, sin miedo a pesar de ser superado en número. Yuji inmediatamente sintió peligro. Este no era un novato. La postura tranquila, la postura segura, este era alguien peligroso. El hombre esbozó una sonrisa lenta y dijo: mi nombre es Akutagawa Kaoru. ¿Y tú eres? Yuji levantó una mano para indicarle a su equipo que se mantuviera atrás, luego respondió: Yuji Itadori. Akutagawa se subió las mangas, su sonrisa afilada con malicia. Entonces, todos ustedes, conviértanse en mi alimento. Golpeó el suelo, y el mundo tembló. Los instintos de Yuji gritaron.
Saltó hacia atrás, gritando a los demás que se retiraran. Y luego la calle explotó. El suelo se agrietó y se rompió como si algo masivo se hubiera despertado debajo de él. Los escombros se dispararon hacia arriba. La tierra se hizo añicos en líneas de falla irregulares. Yuji, apenas manteniendo el equilibrio, estuvo a punto de ser enterrado. Apartó un trozo de piedra de sí mismo y se giró. Los gritos resonaron detrás de él. Algunos no habían escapado a tiempo. Se habían ido, enterrados en el colapso. Y de pie en medio del polvo que se levantaba estaba Akutagawa Kaoru. Tan frágiles, murmuró, con voz tranquila. El polvo estalló hacia afuera como si fuera empujado por una fuerza invisible. Yuji se preparó, demasiado tarde. Un golpe invisible y pesado lo envió a volar. Se estrelló contra el suelo en ruinas con fuerza brutal, tosiendo sangre por el impacto. ¿Y qué fue eso? ¿Un pisotón había provocado un terremoto? ¿Ahora, un puñetazo invisible? ¿Qué tipo de técnica maldita era esta? No había tiempo para reflexionar. Kaoru atravesó el polvo como un demonio hecho carne. ¿Sigues respirando?, dijo con diversión. Nunca había conocido a alguien que sobreviviera tanto tiempo contra él. Le intrigaba. Yuji se levantó a trompicones, usando el terreno roto para acortar la distancia, pero Kaoru levantó una mano y disparó otro puñetazo invisible. Ritmo del vacío. Esta vez, Yuji lo vio. Una onda en el aire, como si la realidad misma se agrietara. Todo a su paso, piedra, metal, tierra, se hizo añicos en fragmentos finos. Sabía que venía directamente hacia él. Reforzó sus brazos con energía maldita y los cruzó para bloquear. El impacto aterrizó como un tren. Los huesos se rompieron. Sus brazos se torcieron antinaturalmente. El hueso blanco perforó la carne ensangrentada. Aún así, se mantuvo consciente. Tenía que hacerlo. Si moría ahora, todos los demás serían masacrados. Pero Kaoru apenas estaba comenzando. Levantó ambas manos y comenzó a imitar los movimientos de tocar un piano. Cada golpe desataba explosiones invisibles, como balas malditas. Yuji vio una venir, demasiado tarde. Una veta de sangre cruzó su mejilla. Luego siguieron docenas más. Herido, agotado, roto, Yuji estaba abrumado. La sangre explotó de su cuerpo mientras colapsaba de nuevo. «¿Voy a morir?», pensó. Pero la muerte no llegó. Una figura se interpuso entre él y la siguiente andanada. La espalda del hombre lo protegió de los ataques. La sangre brotó de él, y luego colapsó. Yuji parpadeó con horror. Era uno de los miembros de su equipo. Alguien cuyo nombre apenas recordaba. Solo un tipo que se había unido por esperanza. El hombre levantó la vista con ojos que se desvanecían y sonrió. «Maldita sea, no es que muramos de verdad aquí», murmuró, tosiendo sangre. «Pero, yo también odiaba a esos bastardos. No pude obligarme a luchar. Así que, déjame hacer esto, al menos». Su voz se desvaneció. Su cuerpo se disolvió. ¡Bum! La tierra se hizo añicos de nuevo, y Yuji fue aplastado bajo los escombros. Kaoru, satisfecho con el pequeño aumento de poder, se giró hacia el resto del grupo. Demasiados para contar, pero no importaba. Un pisotón. Un barrido. Todos morirían. Pero luego se detuvo. Una figura familiar se paró frente a él de nuevo. Golpeado, ensangrentado, intacto. «Yuji Itadori. ¿Reviviste aquí?», dijo Kaoru, divertido. «¿Para morir de nuevo? ¿Crees que puedes detenerme por su bien?». Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «No hay necesidad de preocuparse. Los mataré a todos de todos modos. Y esto, es solo el comienzo». Amplificación de técnica. Serpiente Ten. Bajo el control de Megumi Fushiguro, la sombra bajo sus pies se expandió rápidamente. De la oscuridad ondulante, docenas de Shikigami serpentinos se deslizaron. Serpientes Ten, que se lanzaron hacia adelante con solo débiles rastros dejados a su paso. El impulso ofensivo del enemigo fue repentinamente roto por la aparición de Megumi. El hombre se giró bruscamente, su puño lanzándose al aire. Un pulso de energía invisible estalló hacia afuera, despejando a las serpientes voladoras en un instante. Fushiguro. La voz de Yuji Itadori estaba cargada de alivio y tensión. Aunque la llegada de Megumi fue una vista bienvenida, no mostró ninguna expresión de triunfo. Su mirada ya se había fijado en el oponente ante ellos. Akutagawa Kaoru. Yuji, habiendo muerto innumerables veces en intentos de probar la técnica maldita de Kaoru, advirtió frenéticamente. «Fushiguro, no te encuentres con sus ataques de frente. Su técnica puede causar una destrucción masiva incluso a distancia». Pero Kaoru ni siquiera miró a Yuji. Su atención estaba fija en Megumi Fushiguro. «HMPH, estás con él, ¿verdad? Definitivamente eres más fuerte que el último».
Megumi no respondió. En cambio, convocó a otro Shikigami usando su refinada amplificación de técnica. Una bestia imponente, Ushigami. Más grande y más salvaje que antes, el monstruoso Shikigami irradiaba una presencia que se acercaba a la del perro prisión malvado profundamente fusionado. Este nuevo Ushigami fue el resultado del entrenamiento implacable de Megumi. Su producción de energía maldita había superado los niveles convencionales, y su comprensión de las técnicas de amplificación había crecido exponencialmente. Kaoru se rió entre dientes, mostrando finalmente algo de interés genuino. Hasta ahora, se había estado conteniendo para evitar que sus oponentes huyeran con miedo. Cuando Yuji y los demás, tontamente valientes, lo desafiaron, limitó a propósito sus ataques para que siguieran regresando. Este método de cosecha era más eficiente bajo las reglas del reino del sueño, donde el poder se transfería al asesino tras la muerte. Cuanto más fuerte era la víctima, más energía ganaba el asesino. Eso hacía de Megumi un objetivo ideal. Solo son sobras, tú, sin embargo, eres el plato principal, murmuró Kaoru con una sonrisa retorcida. Sin dudarlo, cargó hacia adelante, imperturbable por la inminente amenaza de Ushigami. Los tentáculos de la bestia se agitaron, algunos completamente transformados en sombras, lo que permitió una reconstrucción inmediata si se cortaban. Los puños masivos de Ushigami comprimieron el aire mientras golpeaban hacia Kaoru. El hombre no se inmutó. Recibió el impacto, su sonrisa arrogante brillando a través de la neblina creciente de energía maldita. No es exactamente un monstruo en términos de energía maldita pura, pero la destrucción que causa es real, pensó Megumi. La advertencia de Itadori no fue exagerada. En el momento en que comenzó su choque, un temblor recorrió el suelo. El entorno de Megumi se distorsionó como un carrete de video roto. Un solo puñetazo de Kaoru disolvió la forma de Ushigami en un chorro de sombras, dispersado por la onda expansiva. Megumi se zambulló en el suelo a través de las sombras justo a tiempo. La oscuridad ondeó a través del terreno destrozado antes de que emergiera a varios metros de distancia, jadeando. Itadori. Saca a todos de aquí. Gritó. No había duda ahora. La fuerza de Kaoru podía aniquilar Shikigami como Ushigami de un solo golpe. Itadori y los demás no tenían ninguna posibilidad. Megumi sabía que aún no había completado su dominio total de la técnica de 10 sombras. Fusionar los 9 Shikigami seguía estando fuera de su alcance. No podía derrotar a Kaoru solo, pero aún podría escapar. Mientras tanto, Yuji también se había dado cuenta de la cruda realidad. A pesar de que los ataques anteriores de Kaoru eran soportables, ahora estaba claro que fueron intencionalmente comedidos. Si hubiera sabido el poder real de Kaoru, habría huido antes. Pero con la llegada de Megumi, Yuji vio una oportunidad. Reunió al pequeño grupo de hechiceros que se habían quedado a su lado. Aunque Megumi parecía solo otro estudiante, confiaron en él sin dudar. Se dieron la vuelta y se retiraron con Yuji, dirigiéndose a un lugar seguro. Kaoru notó el movimiento de inmediato. Demasiado tarde. ¿A dónde creen que van?, dijo con frialdad. Inhalando profundamente, se giró hacia el grupo que huía y rugió. Rompe. La sola palabra desgarró el aire. El sonido rodó hacia adelante como un tsunami que se estrella, sacudiendo la atmósfera misma. Las ruinas temblaron y se desmoronaron aún más, y la ola de sonido se disparó hacia el grupo de Yuji como una tormenta viviente. Pero justo antes del impacto, una hoja masiva se abrió camino desde arriba, interrumpiendo la ola. Kaoru se hizo a un lado instintivamente. La espada gigante pertenecía a una figura que emergía de una nube de sombras. Un brazo revestido de armadura de obsidiana sostenía la hoja en alto. Desde el centro de las sombras arremolinadas, algo colosal se adelantó, adornado con una armadura de plumas negras, empuñando espadas gemelas y con una máscara demoníaca. El perro prisión malvado, el Shikigami de fusión más avanzado de Megumi, había llegado. Sin decir una palabra, se lanzó sobre Kaoru, las hojas brillando. El suelo se agrietó bajo sus pies. Los ojos de Kaoru brillaron con anticipación. Ley del vacío absoluto. Gran aniquilación del vacío. Sus puños trazaron un arco mortal en el aire. Justo antes del contacto, su energía maldita surgió hacia afuera, liberando vibraciones destructivas que apartaron las espadas del Shikigami. Pero el perro prisión malvado no era una construcción ordinaria, era la amalgama de 6 Shikigami fusionados, y el nuevo Megumi había dominado cada uno de sus movimientos. Incluso después del golpe devastador, la criatura se mantuvo firme, sus extremidades sombrías reparándose al instante. Las espadas rotas cayeron, se derritieron en el suelo y fueron reemplazadas por otras nuevas de las sombras. Kaoru entrecerró los ojos. Esto no terminaría rápido.
Lo que es peor, la habilidad de Megumi para deslizarse en las sombras hacía imposible acorralarlo. Toda la batalla fue una táctica de demora. Si destruyo esta cosa, veamos cuánto puedes durar, murmuró Kaoru. Mientras tanto, Megumi estaba llegando a su límite. El perro prisión malvado consumía una tremenda cantidad de energía maldita, y sus repetidas resurrecciones, mejoradas por la fusión del ciervo redondo y su técnica maldita inversa, lo estaban agotando rápidamente. Estaba contando los segundos. Si Yuji había ganado suficiente distancia, era hora de retirarse. Pero abandonar a aquellos marcados por las reglas del reino del sueño, ¿podría realmente hacer eso? Sus pensamientos fueron interrumpidos. El siguiente golpe de Kaoru se estrelló como un trueno. Cada colisión destrozaba más el suelo, y el perro prisión malvado fue arrojado hacia atrás, reconstruido y arrojado de nuevo. Megumi se mordió el labio. Esta tasa de recuperación, no es solo regeneración, es la habilidad del ciervo redondo en acción, se dio cuenta. El perro prisión malvado no solo se estaba reconstruyendo, se estaba curando a través de una técnica maldita inversa. Eso es lo que lo hacía diferente de los espíritus malditos ordinarios. Finalmente, Megumi sintió que era el momento adecuado. Sus reservas de energía maldita estaban casi agotadas. Era ahora o nunca. Aquí viene. Kaoru captó el momento de debilidad. El aura menguante del perro prisión malvado lo delató. En un movimiento rápido, lanzó un golpe a plena potencia, haciendo explotar al Shikigami en una niebla negra. Se lanzó hacia adelante, apuntando a Megumi, quien ya estaba entrando en las sombras. Converger las vibraciones, limitar el alcance, penetración máxima. El impacto atravesó el vacío. El perro prisión malvado, apenas reconstruido, interceptó el golpe como una defensa final. Se hizo añicos al instante. Esta vez, no regresó. Megumi no salió ileso. Una herida abierta apareció en su pecho, la sangre brotando de sus labios. Pero logró deslizarse en las sombras, apenas. Kaoru se detuvo, entrecerrando los ojos mientras sentía que el aura de Megumi se desvanecía. TSH, fallé de nuevo. Pero nos veremos pronto. Entonces, el mundo pareció detenerse. Una voz familiar y sin emociones resonó a través de la barrera, llegando a cada participante. Fase 2. Realidad aumentada. Alcance del mundo reducido. Condiciones de escape alteradas. Este será el juego final. Para lograr las reglas que deseamos, este es el precio necesario. Dentro de una cámara tenuemente iluminada, Kenjaku se encontraba cara a cara con Maito. Su tono era tranquilo pero calculado, explicando la configuración detrás del reino del sueño. No es una mala idea que entres. Según mis estimaciones, si las cosas llegan a la etapa final, tu técnica prosperará en ese entorno. Hizo una pausa, luego agregó. Si logramos eliminar a alguien de Jujutsu High, como Yuji Itadori, eso es solo un beneficio adicional. Pero nuestro verdadero objetivo es que los jugadores se involucren en la masacre, ya sea voluntariamente o por la fuerza. De su manga, Kenjaku recuperó un pequeño Magatama. Esta es la clave para activar la fase final. Cuando la uses, es tu decisión. También viene con privilegios, como acelerar tu acumulación de poder. Maito aceptó el Magatama. Ya no llevaba su habitual sonrisa descuidada. Desde las muertes de Hogo, Anami y Dagon, su propósito se había agudizado. No confiaba en Kenjaku, ni mucho menos. Pero compartían un objetivo común. Kenjaku buscaba despertar a Sukuna y resucitar la era dorada del Jujutsu de hace 1000 años. Esa visión se superponía con el objetivo de los usuarios de maldiciones de restaurar el dominio de los espíritus malditos. Aunque el lado de Maito tenía una fuerza considerable, el número de monstruos entre los hechiceros Jujutsu era simplemente abrumador. El poder inigualable de Gojo Satoru estaba más allá de la comprensión. Hasta que se enfrentó a él directamente, ninguna maldición podría haber imaginado una brecha tan insuperable. Y Gojo no era el único. Otra figura, una que manipulaba el tiempo, apenas les había permitido sobrevivir una vez. Desde entonces, incluso Kenjaku había evitado cualquier confrontación directa con ese hechicero. La abrumadora presión de tales enemigos los había empujado una vez a la desesperación. Fue entonces cuando Kenjaku propuso su plan: crear una existencia capaz de enfrentarse cara a cara con el más alto nivel de hechiceros Jujutsu. La base de este plan era construir una era de maldiciones paralela.
De esa manera, incluso si no podían derrotar a Gojo Satoru o cambiar a Hime, el equilibrio alterado del mundo haría imposible predecir los resultados futuros. Incluso si no llegamos a ver el nuevo mundo nosotros mismos, solo saber que es posible es suficiente. Esa creencia había impulsado a Jogo, y ahora a Maito, a abrazar la muerte y el sacrificio. Sus vidas, e incluso sus lazos, eran el precio de la ignición. Pero creían que valía la pena. Todo gran infierno comienza con una chispa. ¿Y qué si tenían que ser la leña? La era de las maldiciones, la barrera y ahora el reino del sueño, cada elemento era un ladrillo en la base de la batalla final. Títulos como hechicero de grado especial o maldición de grado especial eran meras ilusiones. Al final, solo el poder de combate absoluto determinaría quién ganaría la guerra entre humanos y maldiciones. Desafortunadamente, Maito y los demás aún no estaban en ese pináculo. Incluso Kenjaku, a pesar de todo su genio y manipulación, permanecía en las sombras. Si fuera realmente tan poderoso, no necesitaría títeres. Pero la visión al final de su camino, eso podría ser real. Jogo ya lo había sacrificado todo, y Maito también se había comprometido por completo con la misión. Todo lo que quedaba era permitir que el juego se desarrollara. Si también pudieran eliminar a Yuji Itadori, el recipiente de Sukuna, en el camino, incluso mejor. No importaba si el reino del sueño daba a luz a una nueva generación de hechiceros Jujutsu. Su crecimiento todavía estaba limitado por las reglas del reino. Un solo paso en falso, un solo momento demasiado lento, podría significar la diferencia entre la supervivencia y la muerte. La regla era simple. Para ganar algo, hay que perder algo. Este voto vinculante era tanto filosofía como poder. Maito y sus aliados estaban dispuestos a renunciar a sus propios seres. ¿Qué importaban unos pocos hechiceros en ascenso? Solo la pieza final, la existencia definitiva, determinaría el resultado del conflicto. Reino del sueño. Después de escapar de la confrontación, Megumi Fushiguro convocó al Ciervo Redondo para estabilizar sus heridas. Luego, usando el enlace dejado por escape del conejo, siguió el rastro y alcanzó a Yuji Itadori y su grupo, que todavía estaban en movimiento. Itadori, la regla sobre la guía, antes de que Yuji pudiera siquiera preguntar sobre la condición de Megumi, Megumi intervino con preocupación. Hizo referencia a una de las reglas recién agregadas. Guía, que podría significar un sistema de seguimiento directo de sus enemigos. Yuji entendió de inmediato. Akutagawa Kaoru probablemente tenía otra señal de rastreo dirigida a alguien entre ellos. Si no eliminaban ese objetivo o resolvían el problema, correr sería inútil. Yuji ya había anticipado esto y había hecho preparativos. La solución básica, dividirse. Designaron un punto de encuentro con anticipación. El reino del sueño no era solo un laberinto de edificios, incluía puntos de referencia únicos. Después de establecer el lugar de reunión, el grupo se dividió. Varios voluntarios lideraron grupos más pequeños por caminos alternativos. Si Akutagawa los alcanzaba, la persona marcada se separaría de nuevo. Esto continuaría hasta que lo perdieran con un mínimo de bajas. Incluso se encontraron con otros cazadores en el camino, pero eso era mejor que correr solos. Ahora estaba claro que las reglas actualizadas beneficiaban enormemente a los cazadores, claramente obra de alguien detrás de escena. Luego estaba el nuevo conjunto de reglas etiquetado como fase 2. Entre estos cambios, uno en particular heló el corazón de Megumi. La condición de salida había cambiado drásticamente. Anteriormente, uno necesitaba matar a 100 personas para salir. Ahora, ese número se redujo a 1, pero una reducción tan drástica vino con una advertencia. La nueva regla establecía que un hechicero debía llegar a un punto seguro designado en el centro del reino del sueño para salir. A primera vista, parecía más fácil. Pero para Megumi, olía a trampa. Quienquiera que hubiera arrastrado a Yuji al reino del sueño claramente tenía un plan, y esa nueva regla probablemente existía para atraerlos. Yuji tenía que escapar lo antes posible. Megumi no necesitaba pensarlo 2 veces. Alguien estaría esperando en ese supuesto punto seguro, ya sea para matar a Yuji o algo peor. Sus únicas opciones eran cargar y arriesgarse a una emboscada, o hacerse más fuerte primero y retrasar la confrontación. Cuando Megumi compartió esto con Yuji, este último parecía sombrío. Estaba atrapado en el mismo dilema. Megumi también le dio una actualización sobre el mundo exterior. Aunque Gojo Sensei y Kamiara Hime estaban activos, la situación de Tsumiki seguía sin resolverse. Pocos hechiceros se especializaban en técnicas del alma. Según Megumi, había un estudiante de Kioto con una habilidad relacionada con el alma, pero solo funcionaba en sí mismo. Solo podían ofrecer información académica, no curación.
Para salvar el alma de Tsumiki, su mejor esperanza era Yuji. Recientemente, se había descubierto que Yuji poseía una rara afinidad por la influencia del alma. Era parte de por qué podía suprimir a Sukuna. Eso lo convirtió en su prioridad para la extracción. Lo siento, debí haberme ido antes, dijo Yuji en voz baja. Pero Megumi negó con la cabeza. No lo culpó. Sabía que Yuji no mataría inocentes solo para escapar, incluso a costa de su propia vida. Yuji tenía principios más fuertes que la mayoría. No era que temiera a la muerte o la violencia, simplemente se aferraba a sus ideales. Por eso había pasado su tiempo derrotando a los cazadores, tratando de cumplir las condiciones honorablemente. Pero ayudar a la gente había frenado su progreso. En un momento, Megumi había sentido un atisbo de resentimiento. Pero se recordó a sí mismo. Yuji solo estaba siendo Yuji. Esa culpa no era suya. Megumi mismo probablemente abandonaría a extraños para salvar a su hermana. Pero ¿cómo podría condenar a alguien que eligió de manera diferente? Suficiente, dijo Megumi, cambiando de tema. Esta regla nos está apuntando, Itadori. Necesitamos fortalecernos inmediatamente. No hay otra opción. Yuji asintió. Con el reino del sueño encogiéndose y los cazadores volviéndose más agresivos, la oportunidad de hacerse más fuerte llegaría más rápido. Megumi también reveló su plan. Completar su amplificación de técnica final e intentar someter a Mahoraga dentro del reino del sueño. Con ambos reunidos, los arrepentimientos ya no eran útiles. Lo único que podían hacer ahora era avanzar. Vámonos, Itadori. No nos queda mucho tiempo. Los cambios en el reino del sueño reflejaron su naturaleza ilusoria y cambiante. La alteración más inmediata, la reducción del alcance del reino, ocurrió sin previo aviso. En un momento, edificios altos se alineaban en las calles, y al siguiente, se desvanecían como un espejismo, demasiado abruptamente para determinar si alguna vez habían estado allí. Esta constricción espacial, junto con la influencia expansiva de los efectos del reino, hizo que el tercer juego fuera el más grande hasta ahora en términos de escala. En la superficie, las reglas parecían diseñadas para reducir las bajas, con orientación oficial advirtiendo a los jugadores y fomentando la precaución. Pero en verdad, este estado ya era el resultado de un éxito previo significativo. El primer juego había cumplido su propósito: eliminar participantes más débiles o capturar supervivientes, que fueron consumidos por las barreras o detenidos por hechiceros Jujutsu. El segundo juego vio la intervención de Gojo Satoru y otros, lo que llevó a que algunos individuos lograran cumplir las condiciones para escapar. Para compensar esto y cumplir su objetivo final, la facción de Kenjaku invocó un voto vinculante, alterando la mecánica del reino del sueño. El resultado: una oleada final masiva de participación involuntaria, una atracción estratégica que trajo tanto a civiles como a hechiceros. Y aunque las reglas habían cambiado para hacer que el juego fuera más fácil de sobrevivir, dependía de una condición: aquellos que entraban no podían actuar imprudentemente. Eso es precisamente lo que Megumi Fushiguro y su grupo estaban haciendo ahora. Después de reunirse con el resto de sus aliados en el punto de encuentro designado, se reunieron para evaluar las consecuencias. Según los relatos de sus compañeros, Yuji Itadori se enteró de que Akutagawa Kaoru había perseguido al equipo dividido. Como era de esperar, fueron eliminados. Lo que sorprendió a todos fue la actitud de Kaoru. No interrogó, cuestionó ni amenazó. Simplemente apareció, ejecutó a los que encontró y siguió adelante, como si fueran solo obstáculos en su camino. Yuji y Megumi no pudieron discernir las intenciones de Kaoru, pero sabían que ese no era el problema más urgente. Su enfoque ahora estaba en el grupo de cazadores berserk dispersos por todo el reino del sueño. Jugadores que se habían vuelto locos persiguiendo el poder. Megumi los necesitaba. Con tanta gente dependiendo de él, requería su energía, una forma de moneda espiritual incrustada en la mecánica del reino del sueño, para aumentar su fuerza y ayudar a otros a escapar. Afortunadamente, los cambios en las reglas facilitaron el logro de esto. Este nuevo nivel de realismo es una locura, comentó Yuji. Las técnicas no se sienten diferentes a las del mundo real. Pensándolo bien, ¿no debería haber despertado una técnica a estas alturas? ¿O no tengo una? Se rascó la cabeza, perplejo. Despertar una técnica maldita era un requisito previo para convertirse en un jugador en el reino del sueño, o al menos, el potencial para despertar una. El reino del sueño simplemente aceleró ese proceso. Tal vez no entraste de la forma normal, respondió Megumi. Es posible que te hayan forzado a entrar usando algún otro método. Yuji no tuvo respuesta.
Recordó haber ganado energía maldita pura al derrotar a esos cazadores desquiciados, pero eso fue todo, sin sentir que se formara una técnica verdadera. ¿Qué hay de ti?, preguntó Yuji. ¿Qué tan cerca estás de estar listo? Megumi se quedó quieto, envuelto en oscuras cintas de sombra cambiante. Se aferraron a él como un aura viva, su forma simplificada de la técnica de 10 sombras. Estas sombras eran altamente eficientes, apenas consumían energía maldita y podían transformarse en Shikigami al instante. También perfeccionaron su control sobre su poder. Pasaron 2 días más dentro del reino del sueño. Durante ese tiempo, Megumi continuó enfrentándose a cazadores de mentes, eliminándolos sin piedad para fortalecerse. Había llegado al punto en que fusionarse con el perro prisión malvado ya no lo agotaba. Sin embargo, cuando intentó integrar ciertos Shikigami, como escape del conejo, enfrentó resistencia. Parecía que 9 era el límite actual para la fusión, y cada intento de ir más allá casi lo agotaba por completo. La entidad final que buscaba convocar, siempre a solo un suspiro de distancia, se negó a materializarse, flotando al borde de la emergencia desde las sombras siempre crecientes. La diferencia horaria aquí nos da un respiro, dijo Megumi. A este ritmo, debería estar listo en 2 o 3 días. Habló con calma, pero sus movimientos delataron la urgencia que se estaba acumulando dentro. Si no hubiera conservado su disciplina, o si Yuji no hubiera estado cerca, podría haber sucumbido ya a la tentación de lanzarse de cabeza al poder. Mientras caminaban por las calles, Yuji miró a su alrededor con cautela, luego se giró hacia Megumi. Estoy pensando en llevar a esta gente con nosotros cuando nos vayamos. Megumi mantuvo sus sentidos alerta mientras respondía. En teoría, es posible. Pero alguien definitivamente estará vigilando el punto seguro. Si podemos vencerlos, el resto debería ser fácil, añadió Yuji. Si no podemos, espera, hay alguien cerca. La advertencia de Megumi llegó al instante. Sus instintos gritaban peligro. Pero cuando se giraron, lo que vieron no fue una amenaza. Eran 2 rostros familiares, Yuta Okotsu y Maki Zenin. Su llegada fue una sorpresa y, después de un momento de reconocimiento, ambos grupos intercambiaron información. Yuta explicó que al entrar en el reino del sueño, había eliminado rápidamente a varios cazadores que buscaban matarlo. Luego se encontró con Maki, cuya restricción celestial le otorgó una fuerza inmensa, más que suficiente para dominar a los oponentes estándar. Ella, al igual que Yuji, había entrado en circunstancias inusuales. Después de conocer las nuevas reglas del juego, ambos habían anticipado que el equipo de Yuji se dirigiría al punto seguro central, y su corazonada resultó ser correcta. Un hechicero poderoso despertó aquí, repitió Yuta, frunciendo el ceño después de escuchar sobre Akutagawa Kaoru. Malas noticias. La teoría de Gojo Sensei era correcta. Mi técnica no funciona aquí. Rika es la única excepción. Mi experiencia y energía maldita están intactas, pero no puedo usar mis habilidades centrales. No seré de mucha ayuda aparte del apoyo básico. Megumi sabía que eso no era del todo cierto. Incluso sin su técnica, Yuta seguía siendo un luchador de primer nivel. El hecho de que hubiera sobrevivido tanto tiempo lo demostraba. Aún así, estaba claro que el reino del sueño suprimía ciertas técnicas especializadas, al igual que las expansiones de dominio y la invocación de Mahoraga. Maki, por otro lado, estaba prosperando. Su poder físico puro estaba aumentando, quizás debido a la forma en que el reino del sueño se adaptaba a su restricción celestial. Destrozaba cazadores con facilidad, su cuerpo evolucionaba en fuerza y agudeza con cada batalla. Era como si su restricción se estuviera volviendo más perfecta, un desarrollo imposible, pero en el que no podían permitirse el lujo de pensar. Después de escuchar el plan de Megumi, Yuta estuvo de acuerdo rápidamente. Se ofreció a quedarse atrás con Maki y proteger al grupo mientras Megumi y Yuji hacían su movimiento. Ahora, solo quedaban los preparativos finales. De vuelta en su base temporal, los refugiados que habían sobrevivido hasta ahora reconocieron a Yuta de inmediato. Su moral se disparó. Si Yuta Okotsu estaba con ellos, la esperanza de escapar se sentía real de nuevo. Mientras Megumi se movía por la ciudad por última vez, trajo a otro pequeño grupo, supervivientes que ahora entendían la verdad de este lugar retorcido y deseaban escapar. Para entonces, sus reservas de energía maldita habían alcanzado un nivel sin precedentes. Era mucho más fuerte que su contraparte del mundo real. La amplificación de técnica que una vez lo agotó ahora fluía sin esfuerzo. Lo más importante, había dominado la fusión de 9 Shikigami de sombra.
Pero como se temía, Mahoraga no podía ser convocado aquí, al igual que las expansiones de dominio estaban bloqueadas. El reino del sueño no podía simular completamente ciertas condiciones, pero estaba bien. Este poder sería suficiente. Vámonos, dijo Megumi. Todo estaba en su lugar. Si podían sacar a Yuji y lidiar con lo que les esperaba, se decidiría en la próxima batalla. Yuji y Megumi comenzaron su avance hacia el punto seguro central, mientras Yuta y Maki se quedaron atrás. Su objetivo era diferente. Apuntaban a resolver una de las amenazas clave dentro del reino del sueño. El punto seguro estaba ubicado en una plaza en el corazón de la ciudad, marcado por un edificio anodino. Según las reglas, era la única zona verdaderamente segura. Una vez dentro, nadie podía usar técnicas malditas ni siquiera dañar a otros. Neutralidad total. Extrañamente, el camino hacia el punto seguro estaba desierto. Sin jugadores. Sin cazadores. Solo calles vacías, intersecciones abandonadas y una quietud inquietante. Fue entonces cuando lo vieron. De pie solo frente al punto seguro estaba una figura familiar y aterradora. Akutagawa Kaoru. Dijo que vendrías por esta época. No esperaba que tuviera razón, dijo Kaoru casualmente, como si hubieran llegado tarde a una reunión. Megumi se centró en su fraseología. Su llegada había sido predicha. Alguien había previsto su camino, posiblemente lo había filtrado. O había un traidor entre ellos, o algo, o alguien, estaba observando desde arriba. Y luego, desde detrás de Kaoru, otra figura se adelantó. En el momento en que vieron su rostro, las expresiones de Yuji y Megumi se petrificaron. Maito. ¿Sorprendidos? La sonrisa de Maito era como una flor que florece en aguas residuales. Brillante, hermosa y completamente sucia. Justo como toda su existencia. Él y Akutagawa Kaoru ahora estaban frente a Megumi Fushiguro y Yuji Itadori. Al verlos a los dos solos, Maito se burló. ¿Dónde están los demás? Esperaba un poco más de diversión. Pero no se preocupen, no se quedarán escondidos por mucho tiempo. Yuji miró fijamente a Maito, el peso de sus atrocidades pasadas destellando en su mente. Y él lo sabía. Esos eran probablemente solo el comienzo. A pesar de su ira, Yuji no perdió su ventaja. La repentina aparición de Maito significaba algo más grande. No estaba convencido de que Akutagawa Kaoru hubiera sido un aliado desde el principio. La mayoría de los jugadores en el reino del sueño eran personas normales, a diferencia de Yuji. Pero ahora, Maito también estaba aquí, claramente aliado con Kaoru. Lo que solo podía significar una cosa. Kenjaku. Tenía sentido. La presencia de Maito estaba destinada a detenerlos, a retrasar o incluso evitar el despertar de Sukuna, para que el caos pudiera estallar en el mundo real. ¿No crees que puedes enfrentarte a nosotros solo, así que te buscaste un compañero? Dijo Yuji con frialdad. Me pregunto cómo lo convenciste. Ya habían visto de lo que era capaz Akutagawa Kaoru. Maito era una pesadilla por sí mismo. Su presencia aquí solo tenía sentido si tenía un plan. Desde la sombra de Megumi, un escape del conejo se lanzó. Luego, varios otros Shikigami aparecieron, formando un anillo defensivo a su alrededor. Kaoru se dio cuenta del escape del conejo y se rió burlonamente. Intentando enviar un mensaje. No te molestes. Una vez que termine contigo, ellos seguirán pronto. Cuando Maito se acercó por primera vez a Kaoru, el primer instinto de este último fue matarlo. Pero Maito no era débil. Había sobrevivido al ataque inicial e hizo una proposición que detuvo la mano de Kaoru. Aunque Maito era una maldición, algo que Kaoru detestaba, su oferta tenía peso. Maito afirmó tener control parcial sobre el reino del sueño. Eso, y la promesa de remodelar las reglas, atrajo los objetivos de Kaoru. A cambio, Maito necesitaba la ayuda de Kaoru para eliminar a Yuji y sus aliados. Hicieron un trato temporal, ambos planeando traicionar al otro una vez que sus intereses ya no se alinearan. Bajo la guía de Maito, asaltaron el centro de la ciudad y comenzaron a cazar jugadores. La zona segura atrajo naturalmente a supervivientes y cazadores por igual. Kaoru dio la bienvenida a esto. Podía eliminarlos y hacerse más fuerte en el proceso. Juntos, él y Maito reinaron como depredadores en la cima de la cadena alimenticia durante días, esperando la llegada de Yuji y Megumi. Ustedes son los obstáculos finales, declaró Kaoru. Una vez que los mate y coseche el reino del sueño, me quedaré solo en la cima, y luego, sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo. Con un fuerte pisotón, Kaoru agrietó la tierra bajo sus pies. La batalla había comenzado. Yuji saltó para evadir el terremoto, pero fue atrapado en el aire por una fuerza invisible y aguda. Se retorció justo a tiempo, pero una herida profunda se abrió en su brazo. El hueso visible.
El brazo de Maito se había transformado en un apéndice pálido, parecido a una hoja. Maito se echó hacia atrás, las piernas doblándose antinaturalmente, y se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. Al mismo tiempo, Kaoru se disparó hacia Megumi como una bala de cañón humana. Megumi convocó al perro prisión malvado, y zarcillos parecidos a cuerdas salieron de su sombra, agarrándose a los escombros y tirando de él lejos del suelo agrietado. El perro prisión malvado saltó hacia adelante, agarrando una hoja de sombra gemela en sus fauces. Cortó ferozmente a Kaoru, quien apretó el puño y se defendió del golpe con su cuerpo desnudo. Una onda expansiva estalló hacia afuera, la fuerza del impacto sacudiendo la ciudad a su alrededor. Ley del vacío absoluto. Las manos de Kaoru brillaron con densa energía maldita. Las estiró por el aire, manipulando hilos invisibles. Olas de presión surgieron hacia afuera, no tan devastadoras como su movimiento final anterior, pero rápidas, en capas e implacables. El perro prisión malvado balanceó sus hojas gemelas, el arco de luz formando una media luna plateada. Pero algunos de los ataques de Kaoru se colaron, abriendo profundas heridas en el cuerpo del Shikigami. Tu invocación ha mejorado, dijo Kaoru, burlándose. Supongo que no estabas holgazaneando. Mientras el perro prisión malvado se tambaleaba bajo la presión, Kaoru cerró la distancia entre ellos. Los ojos afilados de Megumi captaron su postura. Dos dedos presionados juntos. A este lo llamo, estrella penetrante. Veamos si puedes esquivarlo de nuevo. Incluso antes de que aterrizara, la presión era sofocante. Megumi sabía que Kaoru se había vuelto más fuerte, probablemente masacrando a otros jugadores para acumular poder. HMPH. Megumi preparó su próxima invocación, pero el golpe invisible ya estaba volando hacia su frente. No podía verlo, pero podía sentirlo. Justo antes de que golpeara, las sombras debajo de él surgieron hacia arriba. Una boca gigante se formó y se lo tragó por completo. La sombra se reformó en una tira delgada, luego se hizo añicos bajo el impacto del ataque de Kaoru. Megumi se había ido. Kaoru escaneó el área, frunciendo el ceño. Solo Yuji permanecía, todavía defendiéndose de los ataques de Maito. Kaoru golpeó el suelo, arrojando escombros al perro prisión malvado antes de volver su atención al campo de batalla. Momentos después, Megumi resurgió de la tierra, a docenas de metros de distancia, las sombras ondulando debajo de él. Había usado su Shikigami de sapo para escapar a las sombras justo a tiempo. El perro prisión malvado podía luchar de frente, pero carecía de control de multitudes. Kaoru lo había evadido fácilmente. Megumi sabía que tenía suerte de estar vivo. Debería usar esa técnica. El pensamiento cruzó por su mente, pero lo apartó. Kaoru aún no había ido con todo. Era demasiado pronto para mostrar su carta de triunfo. Gran serpiente. Escape del conejo. Dos Shikigami más emergieron. La serpiente se enrolló protectoramente alrededor de Megumi, mientras los conejos rebotaban en todas direcciones, creando confusión. Su energía maldita había mejorado mucho, lo suficiente como para mantener a los tres Shikigami simultáneamente, incluso en sus formas de ahorro de energía. Los ojos de Kaoru se entrecerraron. ¿Sigues escondiéndote detrás de juguetes? ¿O estás esperando que tu amigo muera primero? Megumi miró hacia Yuji. Estaba siendo empujado más lejos, apenas manteniendo a Maito a raya. Atiéndeme, hechicero. Gran destrozo del vacío. El puñetazo de Kaoru agrietó el aire. El perro prisión malvado lo bloqueó, pero sus hojas gemelas se hicieron añicos. Su armadura se desmoronó. Incluso la máscara se partió, revelando sombras retorciéndose debajo. Aún así, se mantuvo firme. El daño fue grave, pero no fatal. El perro prisión malvado se había fusionado con el ciervo redondo, dándole un factor de curación. A menos que fuera completamente aniquilado, se recuperaría. A Kaoru no le importó. Con una expresión tranquila, levantó el puño de nuevo. Oleada. ¿Quieres volver a tu cuerpo? Entonces será mejor que luches más duro. De lo contrario, quién sabe lo que podría pasar. Jeje, la risa de Maito resonó en los oídos de Yuji Itadori, cada risita una burla cargada de malicia. Cada vez que el enfoque de Yuji flaqueaba por un momento, los implacables ataques de Maito surgían. Incluso en el reino del sueño, la fuerza de Maito era aterradora. Desde el principio, Yuji se había visto obligado a una defensa constante. La transfiguración ociosa de Maito le permitió alterar su forma de maneras grotescas, haciendo que cada asalto fuera impredecible. Yuji solo podía lograr mantenerse firme debido a lo mucho que había crecido en este reino. Pero la voz de Maito llevaba más que solo crueldad ahora, contenía algo críptico, algo desconcertante. ¿Sabes lo que es realmente el reino del sueño?
Con un golpe atronador, una extremidad masiva parecida a una pinza se estrelló. Yuji apenas esquivó a tiempo. Las ruinas debajo fueron destrozadas como tofu. Una fracción de segundo después, el brazo de Maito se transformó en una hoja y cortó el pecho de Yuji, dejando una herida carmesí fresca. Este reino existe a través de la conciencia, y también toca el alma. Entonces, ¿qué crees que pasará si mi técnica te golpea? Las palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Yuji. Recordó lo poco que sabía sobre la mecánica del alma. Claro, el reino del sueño permitía la resurrección después de la muerte, pero ¿qué pasaría si la técnica de Maito ignorara esas reglas? Yuji había estudiado previamente conocimientos basados en el alma de múltiples fuentes. Textos antiguos de las tres grandes familias, datos experimentales dejados por un estudiante en Kyoto Jujutsu-hai, e incluso fragmentos que Tsukumo Yuki había recopilado durante sus viajes al extranjero. Se suponía que esos eran registros de alto secreto, pero con el apoyo de Gojo Satoru y Kamiara Hajime, Yuji había podido acceder a ellos y estudiarlos. Todo había comenzado con Sukuna. Debido al rey de las maldiciones dentro de él, Gojo creía que Yuji necesitaba entender la mecánica del alma, y como resultado, Yuji había descubierto un extraño talento para ello. Normalmente, un hechicero Jujutsu no podía percibir su propia alma con precisión. En el mejor de los casos, podrían protegerla pasivamente al envolver sus cuerpos en energía maldita. Pero los casos especiales, como el estudiante en Kioto llamado Naine, eran raros. Por eso la técnica de Maito era tan peligrosa. Incluso Shoko Yairi no podía revertir las transformaciones causadas por la transfiguración ociosa. El daño del alma no podía curarse con la técnica maldita inversa. Si Maito alteraba su alma aquí, ¿significaría eso una muerte real? No. Si realmente pudiera matarme tan fácilmente, no estaría hablando de eso, simplemente lo haría. Yuji se obligó a concentrarse. Conociendo la personalidad retorcida de Maito, concluyó que probablemente era parte verdad, parte trampa. En cualquier caso, no podía permitirse el lujo de pensar en ello. En cambio, tenía que centrarse en romper este punto muerto. El choque de Megumi y Akutagawa Kaoru ya había dejado el campo de batalla en caos. Y Yuji podía sentir su resistencia agotándose rápidamente. El escape del conejo de Megumi ya había sido enviado. Maki y Yuta podrían estar en camino, pero necesitarían tiempo. Tenía que aguantar. Estás pensando demasiado de nuevo, ¿verdad? Se burló Maito. Su forma se retorció antinaturalmente. Su cuerpo ahora se parecía a un molusco sin huesos, suave y grotesco, con hojas irregulares que sobresalían de su piel como sus únicas armas restantes. No mentí, ¿sabes? Solo quería fastidiarte un poco. Dos brazos emergieron de la masa maleable de Maito. Con la distancia ahora cerrada, Yuji estaba en un lugar peligroso, y lo sabía. Fuera del reino del sueño, la técnica de Maito apenas funcionaría en Yuji debido a la presencia de Sukuna. Pero aquí, en un espacio separado de su maldición, Yuji estaba solo. Y ahora, no podía esquivar. Entonces contraatacó. Eligió no correr, no bloquear, sino devolver el golpe con todo lo que tenía. La energía maldita de Yuji surgió mientras vertía todo su poder en un puñetazo dirigido directamente al rostro deformado de Maito. Para su sorpresa, Maito ni siquiera intentó esquivar. El puñetazo aterrizó, justo en la cara, y Maito pareció disfrutarlo. Pero al mismo tiempo, la mano de Maito tocó el abdomen de Yuji. No fue un golpe letal, solo un simple golpe de palma. Sin embargo, Yuji se congeló. En ese momento, algo cambió. Su energía maldita se hundió y su aura se debilitó visiblemente. Pateó a Maito con un golpe potente, poniendo espacio entre ellos. Maito se reformó de su estado gelatinoso, su rostro retorcido volviendo a su forma mientras sonreía con alegría perversa. ¿Sentiste eso?, preguntó. Está funcionando, ¿verdad? La expresión de Yuji se oscureció. Ese simple toque había drenado algo vital. No había muerto, pero su energía total había disminuido, lo que significaba: Maito podía robar poder, al igual que matar a alguien, incluso sin matarlo por completo. Yuji tembló de furia. La idea de que otros jugadores fueran drenados de esta manera, de que se desvanecieran para siempre sin siquiera tener la oportunidad de revivir. Es repugnante. Maito le sonrió. Cuanto más lo despreciaba Yuji, más se deleitaba. Ese es el espíritu. Sabía que entenderías. Luego su mirada cambió. Detrás de Yuji, dos figuras corrían a través de la ciudad rota. La ayuda había llegado. Maki y Yuta Okotsu.
Habiendo recibido la señal de Megumi a través de escape del conejo, se habían apresurado al campo de batalla después de ayudar a coordinar a los grupos de jugadores supervivientes. En el momento en que llegaron, vieron la situación. Kaoru enfrascado en combate con Megumi, y Yuji acorralado por una maldición de grado especial. Ese es Maito, murmuró Yuta, reconociendo la amenaza. Inmediatamente hizo un juicio. El lado de Yuji estaba en mayor peligro. Megumi aún podía arreglárselas contra Kaoru, pero Yuji parecía a punto de colapsar. Aterrizando junto a Yuji, Yuta preguntó con urgencia. ¿Cuál es la situación? No dejes que te toque, advirtió Yuji. Su técnica todavía funciona en el reino del sueño. No morí, pero perdí energía. TSH. Eso es malo. Yuta frunció el ceño. Si cada toque podía ser fatal, entonces los ataques de Maito eran tan peligrosos como parecían. Dejar que la batalla se prolongara no era una opción. Rika, llamó Yuta, convocando a su mayor aliada. Una oleada de poderosa energía maldita se manifestó a su lado. Una pequeña figura se adelantó. Cabello largo y negro, un físico delicado y una calma espeluznante. Rika. Aunque parecía la chica gentil que alguna vez fue, su aura en el reino del sueño llevaba todo el peso destructivo que tenía en el mundo real. Ten cuidado, Rika. A su lado, ella sonrió dulcemente, luego su forma cambió. En segundos, se transformó en su estado de combate completo, lista para luchar. Yo me encargaré de él a corta distancia, dijo Maki, agarrando una pesada barra de hierro que había saqueado del reino del sueño. Mientras no me toque, estaré bien. Los cuatro formaron un equipo de asalto. Rika al frente, Yuta y Maki flanqueándola, y Yuji brindando apoyo a pesar de su estado debilitado. La nueva forma de Maito se hinchó grotescamente. Se hinchó en una masa imponente con 4 extremidades masivas y un torso humanoide que se elevaba desde el centro. 2 brazos de gran tamaño se extendían desde su pecho, 10 dedos largos y parecidos a cuchillas temblando ominosamente. La batalla comenzó. Rika golpeó primero, su fuerza abrumadora empujando a Maito hacia atrás. Yuta siguió, cortando los brazos de Maito. Maki se lanzó con tácticas precisas de golpear y huir, asestando poderosos golpes con su bastón de hierro. Yuji atacó desde lejos, obligando a Maito a cambiar su atención constantemente. El cuerpo masivo de Maito parecía formidable, pero sus ataques comenzaron a fallar. Estaba sufriendo daños. La sangre brotó de profundas heridas. Sus extremidades se estaban agrietando bajo presión. Yuji entrecerró los ojos. Algo andaba mal. Maito no solo se estaba retirando. Estaba ganando tiempo. Y entonces sucedió. Rika asestó un golpe devastador. Sus manos atravesaron la sección media de Maito, desgarrando su cuerpo. Pero Maito solo sonrió. Su cuerpo central, ahora emergiendo de la masa de carne destrozada, brilló con alegría sádica. El campo de batalla se había alejado mucho de la ubicación de Megumi. Perfecto. Crack. Un ruido agudo de rotura resonó. Todos se giraron, pero ya era demasiado tarde. Una barrera oscura se levantó a su alrededor, tragándose todo el campo de batalla. Una voz resonó por el espacio. Expansión de dominio. Encarnación perfecta de sí mismo. Expansión de dominio, ¿cómo es eso posible? ¿No es inutilizable en el reino del sueño? La respiración de Yuta Okotsu se aceleró mientras la barrera de tono negro tomaba forma alrededor de Maito. Tanto él como Megumi Fushiguro habían intentado la expansión de dominio en este reino antes, pero nunca funcionó. Sin embargo, aquí estaba, innegablemente real. Luego vino la voz. Esa voz familiar y escalofriante del sistema resonó de nuevo, la misma que había transmitido las nuevas reglas por todo el reino del sueño. La transfiguración ociosa de Maito golpeó inmediatamente a Yuji Itadori y a los demás, su efecto de golpe seguro activándose dentro del dominio. Yuta ni siquiera necesitó ser atacado directamente, podía sentirlo. Algo se estaba drenando de él. Su energía maldita. Su fuerza física. Su esencia misma. En meros segundos, el cuerpo de Yuta se debilitó notablemente. El filo de su habilidad de combate se apagó. Expansión de dominio. Tierra pura de la reencarnación. Sin dudarlo, Yuta activó su propia expansión de dominio. Tenía que salvar a Yuji y Maki de la influencia de Maito, incluso si le costaba todo. El choque de dominios nunca llegó. Justo antes de que la barrera de Yuta se formara por completo, Maito retiró la suya. Un momento después, activó un dominio simple, permitiéndose ser atrapado de forma segura dentro del espacio de Yuta. Pero Yuta sabía que esto no cambiaría el resultado. El poder de su dominio se construyó alrededor de replicar la técnica de un oponente, usándola para crear una imagen espejo. Pero de nuevo, falló.
No pudo imitar la técnica maldita de Maito. Eso hizo que su dominio fuera un cascarón vacío. Inútil. Al ver esto, Yuta lo desactivó rápidamente. Maito emergió ileso, sonriendo con confusión ante la repentina retirada de Yuta. ¿Por qué no lo usas? ¿Miedo de lo que pasará? Se burló Maito. La verdad era más simple. Maito ya había ganado el intercambio inicial. En el momento en que su dominio se activó, había robado una porción del poder de Yuta. Ahora, tenía la ventaja, y un choque de dominios era un riesgo que no necesitaba correr. Yuta, sabiendo que la apuesta no valdría la pena, se retiró antes de desperdiciar más fuerza. Maito no tenía nada que temer ahora, y la decisión de Yuta solo aumentó su confusión. Maldita sea. Maki apretó los puños. Su cuerpo se sentía más lento, más pesado. Yuji les había advertido sobre este efecto, pero experimentarlo de primera mano fue peor de lo esperado. El debilitamiento no era solo físico, se sentía como si su espíritu estuviera siendo comprimido. Su ventaja anterior se había invertido. Ahora, Maito los estaba cazando. ¿Cómo luchamos contra él ahora? Preguntó Maki bruscamente. Maito se había transformado de nuevo. Su técnica estaba escalando, y sus opciones se estaban reduciendo. Cada segundo que prolongaban esto le daba tiempo para desmantelarlos por completo. En este momento, Rika estaba aguantando la mayor parte del daño, pero incluso ella estaba siendo empujada hacia atrás. Yuta también lo vio. Necesitaban retirarse. Quedarse, y serían masacrados. Correr, y era solo cuestión de tiempo antes de que Maito los alcanzara. El lado de Fushiguro tampoco se resolverá rápidamente. Es posible que tengamos que retirarnos, el instinto de Yuji era resistir. Retirarse ahora, y todo, su cuerpo en el mundo real, la hermana de Fushiguro, su última esperanza, podría perderse. Maito no dejaría de cazarlos, y solo se debilitarían con el tiempo. ¿Pero qué opción tenían? En el lado lejano del campo de batalla, el parpadeo de una barrera de dominio negra llamó la atención de Megumi incluso mientras luchaba contra Akutagawa Kaoru. Su Shikigami chocó con su enemigo, pero su mente procesó las implicaciones rápidamente. Así que el nivel de realismo del reino del sueño ha aumentado, los dominios ahora se pueden usar aquí. Eso cambió todo. Ahora tenía la opción de fusionar las 9 sombras, usando la expansión de dominio para asegurarlo. Podría cambiar el rumbo contra Kaoru, pero no estaba exento de riesgos. ¿Qué pasaría si Akutagawa Kaoru también conociera la expansión de dominio? Un choque de dominios fallido resultaría en agotamiento de técnica, un estado peligroso en el que incluso las técnicas malditas fundamentales no podrían ser accedidas. Si eso sucediera, el plan de Megumi de fusionar las 9 sombras colapsaría por completo. ¿Kaoru conoce la expansión de dominio? Como si respondiera, Kaoru hizo una pausa y miró la batalla de Maito con una mirada indescifrable antes de volverse. ¿Entiendes lo que está pasando, verdad? Dijo con una sonrisa fría. Tú también conoces la expansión de dominio, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no la has usado todavía? Bueno, es demasiado tarde. Expansión de dominio. El peor escenario de Megumi se había hecho realidad. Kaoru lo sabía. Tenía segundos para decidir. Participar en un choque de dominios o intentar la fusión ahora antes de que el dominio de Kaoru se activara por completo. La barrera ya había comenzado a levantarse. Pensó en Yuji, Maki, Yuta. Pensó en Tsumiki, todavía esperando en el mundo real. Si fallaba ahora, todos caerían. Amplificación de técnica. Aniquilación de 10 direcciones. La barrera negra los envolvió. El paisaje cambió en un instante. Megumi ya no estaba en tierra firme, no existía suelo. Flotaba en un vacío interminable, el concepto de arriba y abajo sin sentido. Sintió algo sólido debajo de él, pero cuando miró hacia abajo, solo había sombra y vacío. Akutagawa Kaoru flotaba cerca, con una mirada de serenidad y obsesión en sus ojos. Acabo de aprender esta técnica recientemente, dijo Kaoru con calma. Gracias a ese bicho con la cara cosida, no es alguien en quien confíe, pero estoy agradecido. Este es el poder que he anhelado. Una emoción se filtró en su voz. Esto es verdadero Jujutsu. Los envidiaba a todos por tenerlo. Pero ahora, este poder es mío. Y lo usaré para recuperar todo. Mientras hablaba, mantuvo sus ojos en la marea de sombras que rodeaba a Megumi. No fue descuidado, lo sabía mejor. Entonces Kaoru golpeó. Un simple puñetazo, pero en este espacio, el efecto fue catastrófico. El vacío tembló. Megumi sintió que las vibraciones lo penetraban, sacudiendo la estructura misma de su cuerpo. Los temblores no solo resonaron, se aferraron a él, con la intención de destrozarlo. Sus huesos se tensaron.
Sus órganos se estremecieron. Si esto continuaba, ni siquiera dejaría un cadáver. Pero de repente, la presión se levantó. Algo empujó los temblores hacia atrás, como si una fuerza mayor hubiera tomado el campo. Las sombras debajo de Megumi se expandieron, tomando forma en tierra sólida. Una marea oscura surgió hacia adelante, formando una plataforma de docenas de metros de ancho. Desde su centro, emergió una presencia masiva. Lo primero visible fue su mandíbula. Un hocico cubierto de escamas, elegante y regio. Luego vinieron bigotes, pelaje, astas ramificadas y un cuerpo sinuoso y serpentino. Flotaba sin esfuerzo en el aire, sin alas, pero más majestuoso de lo que cualquier cosa con plumas podría esperar ser. Era un dragón. Su cabeza sola era tan grande como un edificio. Sus ojos dorados se abrieron lentamente, mirando a Akutagawa Kaoru con un peso imposible. El cielo retumbó con su aliento. «Un dragón», murmuró Kaoru. Este no era el tipo occidental. Sin alas, sin volumen parecido a un lagarto. Este era un dragón oriental divino, con las astas de un ciervo, ojos como los de un conejo, orejas como las de un buey, garras de un tigre y un cuerpo como el de una serpiente. Irradiaba divinidad primordial. El trueno crepitó a su alrededor. El cielo mismo pareció inclinarse ante él. El ataque anterior de Kaoru, tan poderoso que podía desgarrar la realidad, fue desestimado en un instante solo por su presencia. Esta fue la fusión de las 10 sombras. Cada Shikigami combinado. No solo fusionado, sino renacido. Tigre, perro, ciervo, sapo, serpiente, elefante, cada rasgo estaba incrustado en esta forma. Ninguna parte era dominante. Trabajaron en perfecta armonía, elevándose mutuamente más allá de lo que debería haber sido posible. Más que una invocación. Esto era la ascensión. Técnica de 10 sombras. Amplificación de técnica, calamidad celestial. El dragón colosal flotaba en el vacío, un reino donde el cielo y la tierra habían dejado de existir. Sus cuernos afilados brillaban, escamas majestuosas relucían y largos bigotes revoloteaban como si fueran agitados por una fuerza invisible. Relámpagos crepitantes desgarraban el cielo vacío, reflejando la tensión que se gestaba en el campo de batalla. Estilo de sombra nuevo, dominio simple. Megumi Fushiguro adoptó una postura marcial. A pesar de su apariencia, era una técnica diseñada para contrarrestar el efecto de golpe garantizado de una expansión de dominio. Fushiguro permaneció dentro del dominio de Akutagawa Kaoru, pero tenía un plan para contraatacar. Kaoru miró fijamente a la bestia colosal convocada ante él. Un dragón divino nacido de la técnica de 10 sombras, más aterrador en presencia que el samurái con rostro de Oni de antes. Su espíritu de lucha se disparó con anticipación. No esperaba que te guardaras una técnica como esta. Has hecho que valga la pena. Ahora puedo aplastarte sin ningún remordimiento. Kaoru apretó el puño y lanzó otro puñetazo. Dentro de su dominio, cada golpe llevaba una fuerza amplificada. Este partió el aire, dejando atrás grietas de tono negro que se extendieron rápidamente como telarañas. Fushiguro mantuvo la calma. Había estado preparándose para este momento. La fusión de las 9 sombras había dado a luz a un nuevo Shikigami, una creación cumbre. Por fin, captó todo el potencial de la técnica heredada del clan Zenin, la técnica de 10 sombras. Antes de ahora, incluso sin Mahoraga, las 10 sombras eran poderosas pero estaban lejos de ser supremas. Entonces, Megumi había superado los límites. Su primera teoría había sido sacrificar a todos los Shikigami anteriores para transferir su fuerza a una creación final. Pero no tenía ningún deseo de perderlos para siempre, y era demasiado arriesgado. Si el resultado fallaba, todo se perdería. Su segundo enfoque involucró la amplificación de técnica. Fusionar Shikigami para crear versiones evolucionadas. El no fusionado ya había mostrado una gran promesa. Cuando se fusionó aún más en el perro prisión malvado, quedó claro. Combinar las 9 sombras desbloquearía algo mucho mayor. Y así fue. Sus incansables pruebas en el reino del sueño habían dado a luz a este dragón, calamidad celestial, una entidad que encarnaba todas las habilidades de los 9 Shikigami. El control del agua del elefante máximo, el relámpago del no y más habían sido absorbidos y refinados. Cada rasgo se había amplificado exponencialmente. La tormenta de relámpagos actual, vasta y violenta, era una prueba de ello. Los rayos crepitaron negros, envueltos en la energía maldita de calamidad celestial. Sin embargo, este relámpago no era maligno. Irradiaba majestuosidad, asombro y castigo divino. El puñetazo que distorsionaba el espacio de Akutagawa Kaoru aterrizó, abriendo una grieta en el aire. Pero cuando colisionó con el relámpago del dragón, solo empeoró la distorsión, sin superarla nunca.
las dos fuerzas chocaron. Fusiguro se movió sutilmente, dirigiendo el inmenso y sinuoso cuerpo del dragón frente a él. Calamidad Celestial recibió la peor parte del ataque. El golpe de Kaoru rasgó el vacío, golpeando al dragón directamente. Una sección masiva del cuerpo de Calamidad Celestial fue arrancada, dejando heridas abiertas. Escamas destrozadas cayeron como meteoritos, y la sangre negra salpicó hacia el cielo antes de evaporarse en la tormenta de relámpagos. Pero para una criatura de su tamaño, el daño fue insignificante. Los dos cuernos blancos brillantes sobre su cabeza brillaron débilmente, activando la habilidad curativa del ciervo redondo. En un instante, el cuerpo desgarrado fue restaurado. Ese fue solo uno de sus muchos dones. Ahora vino la represalia. Calamidad Celestial avanzó, el relámpago negro inundando el dominio como una marea. Kaoru gritó con los dientes apretados. ¡Rompe! La energía maldita explotó de su cuerpo. Contraatacó con un puñetazo potenciado por toda su fuerza. Un vacío negro se abrió ante él, un abismo que devoró la luz y el espacio. Chocó violentamente con el relámpago del dragón, las dos fuerzas cancelándose mutuamente en un estallido cegador. La voz de Megumi era tranquila. Calamidad Celestial. El dragón masivo se retorció en el aire, luego se zambulló directamente hacia Akutagawa Kaoru, su carga se hizo más poderosa con cada momento. A medida que se acercaba, sus fauces se abrieron, revelando otra boca formada completamente por energía maldita, más grande y más salvaje. Ruge. El vacío resonó con un rugido que sacudió el alma. Kaoru sintió la presión al instante. Solo estar en su camino forzó su dominio. Buey penetrante, tigre funeral, mordisco salvaje. Una técnica de fusión brutal, simple en estructura, devastadora en ejecución. Sin embargo, Kaoru no retrocedió. Corte celestial. Levantó el puño de nuevo. Esta vez, el espacio mismo pareció plegarse bajo su peso. Su puñetazo arrastró el vacío consigo, deformando el dominio como un lienzo que se desgarra. En el instante en que el dragón atacó, el impacto abrumó el frágil dominio de Kaoru. Grieta. Un sonido limpio, luego silencio. Su dominio se hizo añicos como un cristal. Aún no había dominado su expansión de dominio. Aniquilación de 10 direcciones colapsó bajo la fuerza del ataque. Fusiguro y Kaoru reaparecieron en el mundo real, junto con el enorme dragón. La escena captó la atención de todos. Maito, luchando contra Yuta Okotsu y los demás cerca, levantó la vista. La abrumadora energía maldita de Calamidad Celestial consumió todo el campo. Así que este tipo, ¿es solo un estudiante? Eso no es algo que esperaba. Akutagawa Kaoru puede haber llegado a su límite. Veamos si tiene la determinación de ir más allá. Con eso, el grotesco cuerpo de Maito comenzó a cambiar. La forma monstruosa se encogió, refinándose en una constitución más esbelta, ahora de unos 2 metros de altura. Su forma humana se había ido, solo quedaron las extensiones parecidas a cuchillas de sus dedos, formando garras lo suficientemente afiladas como para partir el aire. Lanzó otro asalto brutal. De vuelta en el campo de batalla, Megumi actuó sin dudar. Dirigió Calamidad Celestial hacia arriba, el cuerpo del dragón ahora encerrado en relámpagos negros puros. Se había convertido en un dragón del trueno. El aura eléctrica se extendió a su alrededor, formando otro contorno en forma de dragón sobre su cuerpo. Kaoru se congeló por un breve momento, aturdido por la presión. Pero reaccionó por instinto, golpeando el suelo. La tierra surgió hacia arriba, chocando con la carga del dragón para interrumpir su camino. Funcionó, apenas. Usando la breve pausa, Kaoru brilló fuera de la vista, reapareciendo junto a la cabeza del dragón. Sus reservas finales de energía maldita se encendieron. Él atacó. El golpe desestabilizó al dragón, derribándolo al suelo. Su cuerpo aró a través del campo de batalla, levantando polvo y escombros como olas en un mar. Pero el rugido de una bestia furiosa estalló una vez más. De debajo de los escombros, el dragón del trueno se levantó, las fauces abiertas. Un torrente violento de agua surgió de su boca, moldeado por energía maldita. Dragones, serpientes y bestias se formaron dentro del diluvio. Luego el relámpago se fusionó con la corriente, formando una red de arcos eléctricos negros. Dominio, intentó Kaoru, pero falló. Su energía y su cuerpo estaban agotados. No quedaba nada. Aún así, no se rindió. Enfrentó el ataque entrante de frente. Rasgó la red de relámpagos, rompió las bestias formadas por agua, pero la boca del dragón siguió acercándose. Balanceó su puño por última vez. No fue suficiente. La mordida aterrizó. Kaoru desapareció dentro de las fauces de Calamidad Celestial, sus pensamientos finales se desvaneciendo. ¿De verdad voy a perder? ¿Es así como termina?
Si acepto su oferta, todavía puedo decir que elegí mi propio camino. Pero no puedo dejar que termine aquí. No aceptaré la derrota.